Bueno, mis queridos hermanos, una vez más nuestro saludo respetuoso en el nombre de Jesucristo. Continuamos con la lección número 2 acerca del pecado. Si no hubiese pecado, Dios no se hubiese manifestado en carne para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Examinemos lo siguiente. Si el pecado no existiera, ¿qué necesidad habría de un nuevo pacto con mejores promesas que el primero? La razón es muy sencilla. En el primer, en el primer pacto, los sacrificios de los corderos y de los machos cabríos no fueron suficientes para quitar el pecado. Dios exigía un mayor y mejor sacrificio que el de los corderos. Hebreos 9, 11 al 15. En el nuevo pacto se ofrecen mejores cosas que en el anterior. Por ejemplo, la ley de Dios no se escribiría en los postes o dinteles de la casa, sino en el corazón del hombre para que las amara y en la mente de los seres para conocerlas. Dios afirma que este precioso capítulo, que Él será a ellos por Dios, el capítulo 8 de Hebreos versos 7 al 13, Dios afirma que Él será a ellos por Dios. ¿Y qué? Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno irá delante de su hermano y le dirá, conoce a Dios. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Está hablando de una revelación absoluta de la existencia de Dios, de su unicidad y del monoteísmo bíblico. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, que con Cristo será borrón y nada de cuentas nuevas. Con Cristo no hay cuentas nuevas. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados, sepultándolas en el fondo del mar. Todo esto es tan hermoso. Se cumplirá solo cuando se haya acabado el pecado. Ahora bien, la Escritura afirma que desde Adán hasta Moisés no hubo pecado. Entonces, ¿por qué se moría la gente? Esto no quiere decir que no había pecado. Sí lo había. Lo que no había era que lo señalara. La ley vino para eso. La ley solamente pudo señalar el pecado porque donde no hay ley no se puede acusar de pecado. En el nuevo pacto, es decir, después del Calvario, Jesucristo afirmó respecto del pecado lo siguiente: la paga del pecado es muerte y tan solo el regalo de Dios, que es Jesucristo, nos traerá vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otra parte de la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. El pecado hace ocultar el rostro del Señor. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. El apóstol Pedro reconoció ser hombre pecador y le pidió al Señor que se apartara de él porque el Señor es muy santo y el pecado es una afrenta a la santidad de Dios. En el cielo, escúcheme bien, la Biblia dice que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. El fariseo clamaba y decía, sé propicio a mi pecador, reconociendo su pecado. San Lucas 18, verso 3. La carta a los romanos testifica que Cristo murió por nosotros, aun siendo pecadores. Romanos 5, 8. San Pablo dijo, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No el primero que pecó, porque el primero fue el diablo. El segundo fue Adán. Lo que quiso decir fue que él se consideraba el más grande de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Finalmente le recuerdo con el amor de Cristo que en base a que el pecado sí existe y sus consecuencias serán muy funestas, Jesucristo nos invita a apartarnos del pecado y a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Jesús le dijo al enfermo, mira, has sido sanado, vete y no peques más. A la mujer adúltera le extendió las mismas palabras y le dijo, ni yo te condeno, vete
y no peques más. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os lo digo. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteara al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y al final dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Bueno, mis hermanos, amables oyentes, hasta aquí traemos esta enseñanza sobre la gravedad del pecado. El pecado El pecado hace afrenta a Dios. El pecado nos hace creer que no somos vulnerables al infierno. Ahora, el infierno no lo diseñó de Dios, no lo diseñó Dios para enviar allá al pecador. No, yo quiero recordarle que Jesucristo no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En las cartas a Timoteo, San Pablo escribe diciendo que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, pero que vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad, amable oyente, no es una institución religiosa. La verdad no es una iglesia, la verdad no es un príncipe religioso, la verdad no es un pastor, la verdad no es un edificio. Jesucristo fue enfático en decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si yo no se lo revelo, si yo no lo traigo, porque Jesucristo es el Padre. Entonces, la invitación es hoy a creer que el pecado sí existe y que la paga del pecado es muerte. Por eso se muere la gente, por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, le termino diciendo lo siguiente. Por allí andan algunas personas bien desubicadas diciendo que Dios les dio poder para perdonar pecados. Yo le hago una consulta muy respetuosa a todos nuestros amables oyentes. ¿Cómo podemos demostrar que no tenemos pecado? La única forma de demostrar que no hemos pecado, que no tenemos pecado, es no muriéndonos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, se mueren los niños, se mueren aún en el vientre materno, se mueren los bebés, se mueren los niños, se mueren los adolescentes, se mueren los jóvenes, se mueren los adultos y se mueren los ancianos. Y todos nos tenemos que morir. Por eso, en cada ciudad del mundo, grande o pequeña, en cada municipio, en cada pueblo, hay una imagen, hay una estatua que honra la muerte, y ese lugar es el cementerio para enseñarnos que por causa del pecado todos terminaremos allí, tarde o temprano. La invitación, pues, es hacer lo que dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amable oyente, Jesucristo fue el único que vino a libertarnos del pecado. Él fue el único que dio su vida para salvarlo a usted, para que usted no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario selló la victoria sobre el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Recibir a Cristo como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador,
como nuestro único refugio contra el pecado, como el único que vino a libertarnos, a romper las ataduras que nos puso el pecado, a abrirle la cárcel a los presos por causa del pecado, a predicar el año agradable del Señor, a libertar a los quebrantados de corazón. Hoy Cristo te espera, Cristo te ama, Cristo lo dio todo por ti. No sigas pecando, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un abrazo respetuoso para todos y Dios les bendiga.